Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había anunciado lo que es en el muro de la comunidad, iba a colgar lo que es un video muy importante que está relacionado con tu persona especial. ¿Por qué hago esto? Este fin de semana aquí en Barcelona está lloviendo mucho, sinceramente, y no sé por qué tengo esta necesidad. Es como que las energías estuvieran gritando que te entregue un mensaje de una persona muy importante, de una persona muy especial. O de repente puede ser que sea también tu energía, que tú quieres saber lo que siente, lo que piensa esta persona. Esta energía tómalo de una forma general. Puede ser la persona especial con la cual tú estás en pareja en estos momentos, la persona que quizás ya no está contigo, la persona que ya no está, lo que es en este plano terrenal, o quizás de repente un familiar también. Tú solamente ve tomando lo que mejor suene para ti. Es una lectura, es un mensaje general que abarca para todos los signos. ¿Vale? Vamos a empezar con el tarot Z. Vamos a sentir nuestro corazón, nuestra intuición y lo que Dios y el universo te quieran entregar. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Es muy curioso porque yo ya estoy visualizando a una persona que le encantaba vestirse con pantalones cortos o de repente falda corta también. Una persona con mucha alegría, con mucha fuerza. Una persona que sinceramente que por donde pasa como que llama la atención, ya sea por su carácter, ya sea de repente porque es una persona muy atractivo, atractiva, o porque tiene buena vibra, o tenía buena vibra. Un personaje que pocas veces se lo ve solo o sola, como que siempre está acompañado o acompañada. No quiere decir que lo mejor es un personaje que tenga miles de amigos o amigas, pero siempre hay alguien cerca de esta persona. Siempre. Vamos a ver, o había alguien. Me sale lo que es la carta del diablo. Es una persona que, lamentablemente, por decirlo así, posiblemente le faltó como un poco de fuerza o de carácter para no dejarse engatusar o simplemente entregar a los placeres de la vida. Porque la carta del diablo, en este caso como carta de seducción, es una carta también que posiblemente este personaje como que se enganchó a una persona por la parte sexual, o puede ser que este personaje simplemente pues no pudo liberarse de una energía, porque la carta del diablo también nos hablan de los trabajos, de la magia, pero sobre todo como que hubiera sido en Perú solíamos decir, ese hombre o esa mujer está con la cabeza caliente. Como que la otra persona utilizó lo que se dice el arte de la seducción y él o ella pues simplemente se dejó lo que es arrastrar por esto. Pero es como que su alma, algo dentro de esta persona, tenía sus momentos en la cual reaccionaba, se daba cuenta que estaba cometiendo lo que es un error. Es como que este personaje, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo lo pillé, yo lo descubrí, y yo sinceramente no estaba dispuesta a perdonar esto, pero esta persona es como que
cuando pasó esto, en algún momento te pidió perdón. En algún momento te dijo, yo no quiero separarme de ti. Yo no quiero alejarme de la casa, de los hijos. Pero lamentablemente había cometido ya su error. Porque si tú te das cuenta, aquí sale el diablo, si te das cuenta. Pero aquí hay un personaje que está encadenado. Y este personaje está intentando como liberarse, soltarse. ¿Qué quiere decir, cariño? Que este personaje a ti te amaba mucho y te sigue amando mucho. Pero en estos momentos es como que estuviera atrapado, atrapada. Sé que a lo mejor de repente tú dices, Richard, pero ellos me engañaron. Yo les pillé, yo les descubrí, pero es que ellos no han sido como conscientes de esto. Cuando una persona practica magia, cuando una persona hace un amarre, la otra persona no entiende de razones, tiene sus prontos que reacciona, pero es como un títere, como un robot. Este personaje te quiere decir, sea hombre o sea mujer, siento mucho el dolor que te he causado por esto que tú has visto. Siento mucho no poder estar cerca de ustedes, no poder estar cerca de los míos, porque esta situación ha llevado a que esta persona se aleje. Y también, para muchos de ustedes, esta persona, posiblemente también esto fue a algo más. Muchos de ellos ya no están en este plano terrenal. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el cambio de esta persona no ha sido natural. Esta persona podría haber tenido muchos defectos, pero jamás pasaba por su cabeza separarse de ustedes. Jamás pasaba por su cabeza de repente hacer algo que te haga sentir mal dentro de sus defectos. ¿Por qué? Porque veo que es un personaje, sea hombre o sea mujer, que hasta el último intenta luchar, intenta liberarse. Pero siento que la mayoría de ellos tienen como un amarre. Porque esta carta, cariño, es una carta de dominación. Aquí sale el diablo. No están siendo ellos mismos. Por eso que te dice, no sé qué me pasa. Yo te amo, yo te quiero. Pero cada vez que intento estar contigo, cada vez que intento darme una oportunidad contigo, cada vez que estoy cerca de ti, hay algo que me hace huir. Hay algo que me aleja. Hay una lucha constante. A lo mejor hay un grupo de ustedes que inclusive esta persona viene, esta persona aparece, vosotros están juntos íntimamente, tú sientes inclusive de que ahora las cosas van a ser diferentes, pero al final termina alejándose. Se va de tu lado. ¿Por qué? Porque tiene como un amarre, hay un trabajo. Él o ella no están siendo ellos mismos. Y esta carta es como que también te dice, ayúdame. Es como que tú en algún momento dices, Richard, cada vez que yo me encuentro, cada vez que regresa, aunque en estos momentos no tenemos comunicación, yo siento que me ama. Pero no sé qué pasa por su cabeza que luego otra vez vuelve a la misma historia porque tiene un amarre. Esta persona te dice, por favor, ayúdame. ¿No te das cuenta que yo siempre intento regresar contigo?
¿No te das cuenta que yo siempre intento estar cerca de la familia, de mis hijos, de mi casa? ¿No te das cuenta que a veces me echas, a veces discutimos, pero yo siempre vuelvo? Te estoy diciendo que me rescates, te estoy diciendo que me ayudes. Este hombre o esta mujer está gritando su alma que por favor lo rescates, porque tú eres muy especial para ellos, muy importante para ellos, pero hay un trabajo con esta carta. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Esta carta te dice: lamento mucho el haberte herido, lamento mucho el haberte traicionado. Prácticamente destruí tu mundo, me porté mal. Siento que inclusive muchos de ustedes, si actualmente ustedes están con esta persona y tú me dices, Richard, ha habido un cambio, esta persona a veces rompe cosas porque se pone nervioso, se pone nerviosa. O ustedes de repente, antes de separarte, esta persona rompió muchas cosas en tu casa. Te quitó muchas cosas. Y este personaje, cariño, si a lo mejor de repente inclusive tú me dices, Richard, me dejó en nada, se llevó todo lo que te quitó, ahora no lo tiene. Lo ha perdido, porque ha sido dinero mal ganado. Por eso que dice, nada me funciona. Yo trato de trabajar mucho, yo trato de ahorrar mucho, pero sin embargo es como que tuviera lo que es una coladora en mi mano. Dinero que viene, dinero que va, que se va. No puedo ahorrar. No sé qué va a ser de mi futuro. No sé qué va a ser de mi vejez. Cuando estaba contigo tenía sueños. Cuando estaba contigo tenía planes. Me entusiasmaba poder tener, yo qué sé, un adorno, comprar un plato, comprar un mueble. Tenía metas, tenía ilusiones. Ahora con esta persona que yo estoy, no tengo sueños, no tengo meta, no tengo ilusiones. Y en algún momento me pongo a pensar si tú, cuando toque fondo, porque ellos dicen, yo sé que voy a tocar fondo, yo sé que algún día se me acabará la fuerza. No sé si tú me esperarás. No sé si tú me vas a recibir. Ellos saben que su mundo está en picada. Ellos saben que su mundo está en picada. Ellos saben que simplemente contigo crecen. Ellos saben que contigo pueden llegar muy lejos, pero con la persona con la cual están, no se siente segura con esa persona. No se siente bien. Y no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor estamos hablando de un familiar. A lo mejor estamos hablando de un hijo, de una persona muy importante para ti. Tiene muchos problemas. En el lugar donde está viviendo actualmente, sinceramente es un nido de ratas. Es un basurero. Por eso que esta persona dice, cuando yo estaba contigo, mi amor, te dice, ¿vale? Y mi amor uno puede decir también a tu madre, a tu padre. Es algo bonito que sale del corazón. Mi amor, te quiero mucho. Cuando yo estaba contigo, mi amor, tenía todo.
tenía comodidad, tenía comida, tenía estabilidad, no estaba enfermo, porque inclusive está enfermo, está enferma, porque esta persona, si tú te das cuenta al fondo, está delgado y está como que tiene problemas inclusive posiblemente de la columna, de los huesos, tiene problemas, no tiene como una estabilidad, a lo mejor puede ser también que tiene problemas de audición, algo relacionado con la oreja. Hay una enfermedad que se llama la laberintitis, creo que lo dicen, ¿no? Que se marea mucho, o ya se mareaba mucho ya. A veces se queda solo en casa, se queda sola. A veces la persona con la cual está, o con el grupo de personas que están viviendo, muchas veces hacen su vida y se queda solo, se queda sola. Alguna vez ha intentado llamarte, me dice, pero le da miedo, le da vergüenza, le da pena que tú posiblemente no cojas el teléfono, que tú cuelgues. Alguna vez ha intentado. Muchas veces gritan que esto se acabe. Vamos a sacar más cartas. Su mundo no está yendo bien, sinceramente. Esta persona necesita de que algún día suceda lo que es el milagro, en la cual tú le puedas dar lo que es una oportunidad. ¿Sabe por qué no se comunica contigo? Si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, son mis hijos, porque tiene vergüenza. Tiene mucha vergüenza, porque posiblemente si tú no tienes contacto con esta persona, físicamente quizás no le vas hasta reconocer. Ha perdido mucho peso. Mucho peso ha perdido. Ha envejecido muy, muy pronto. No aparenta la edad que tiene. La carta del 4 de oros. Dice que está con una persona que lo único que quiere de él o de ella es aprovecharse. Solo quiere su dinero, solo quiere de repente que haga algo lo que es en casa. Lo tienen como muy controlado, muy controlada. Cada vez que de repente gana un dinero, cada vez que cobra, casi todo ese dinero se va con esa persona con la cual están conviviendo. Una persona muy ambiciosa, muy ambicioso también. Y yo podría decir, ya que tenemos la carta del diablo, que es una persona, esa persona con la cual está, es una persona que le va los placeres de la vida, le va el vicio. Está metido en algún vicio. Muchas fiestas, muchos compromisos, gastos innecesarios. A lo mejor en ese momento pues le parece bien la euforia del momento que disfruta con esa reunión, pero luego al día siguiente no tiene ni para comer. Por eso que se siente mal. Se siente muy mal. Es como que esta persona te dijera, contigo tenía la paz, contigo tenía un futuro asegurado, contigo me sentía una persona respetada, respetado. Ahora simplemente me ven como un objeto. Nadie me respeta, nadie me saluda. Todo el mundo piensa de que yo soy una mala persona, una mala influencia. Te recuerdo mucho, te extraño mucho, porque tú me ayudaste, porque tú me hiciste grande, porque gracias a ti todo el mundo me hablaba con respeto. Gracias a ti todo el mundo me abría las puertas. Ahora no. Ahora hasta ese grupo de amigos que prácticamente se reían de ti, me están hablando de ti. Había un grupo de amigos que se burlaban de ti. Hasta ellos simplemente
me han dejado de lado. No tengo a nadie. Ni la persona que tengo al costado me da seguridad. No tengo a nadie. Me siento mal. Me siento triste. Vamos a ver, ¿qué más dice? La carta del 7 de bastos. Todo el mundo le da la espalda. Mira esta carta. Cómo este personaje tiene lo que es un bastos atravesado por la espalda. Todo el mundo me da la espalda. Hasta mi familia me da la espalda. No, yo para ellos no soy nadie. No valgo nada. Yo para ellos soy prácticamente lo más bajo que puede ver en este mundo. Me han culpado de cosas que yo no he hecho. Me han lastimado. Un día simplemente vinieron, tocaron a casa y me hicieron mucho daño. Sus propios amigos, su propia familia lo han lastimado. Tú ya me entiendes. Hay cosas que yo por YouTube no puedo decir. Aún tengo molestias, me dice, en mi cuerpo. Aún he quedado mal. En una de esos enfrentamientos, me han roto un brazo. Tengo muchas molestias. Me duele demasiado. Muchas veces tengo que atenderme yo solo, yo sola. Y así trabajo. Cometí un error. Cometí un error de no haber estado contigo cuando todo era perfecto. ¿Por qué te dejé por esa persona? Dice. ¿Por qué aposté por mis ambiciones? Ahora me doy cuenta que ni todo el dinero del mundo, ni todo el reconocimiento del mundo me llena. Porque estoy solo, porque estoy sola. Tengo dinero, algunos de ellos tienen dinero, pero muchas veces me siento a comer solo o sola en una mesa. Y siempre te recuerdo, siempre te pienso. Cada vez que alguien intenta acercarse a mi vida, solamente es para pedirme dinero. Aquí ya me están hablando de alguien que está solo y está sola actualmente. Yo a veces, cuando trato de darme una oportunidad con esa persona, busco algo que me recuerde a ti. Busco algo. Y a veces siento que lo he encontrado y al final terminan traicionándome. Vamos a ver qué más me dice. Vamos a ver. Hace poco ha sido mi cumpleaños. Hace poco ha sido tu cumpleaños, también dice. He estado solo y he recibido, en vez de un regalo, una mala noticia. Hace poco. No sé si a lo mejor de repente yo estoy pagando karma. Quizás por tus lágrimas, por tu llanto. ¿Cómo me gustaría retroceder el tiempo, cambiar? Pero soy consciente que todo lo que me pasa me lo merezco. Sé que a lo mejor de repente todavía hay mucho más que pagar. Pero por favor, no me odies tú, dice. No me odies tú. Me ha dolido mucho que no me digas sola, que no me escribas, que no me llames. A veces tengo la esperanza que un día me llamarás, al menos para mi cumpleaños, o para un evento especial como fin de año,
pero no lo haces. ¿Y qué puedo reclamarte? ¿Qué puedo reclamarte si yo me porté mal contigo? Tengo mucha pena, mucha tristeza. Vamos a sacar más cartas. Mira, aquí está el cumpleaños, ¿ves? Vamos a ver qué más dice. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de Rey de Espadas. Mi familia lo único que hace es juzgarme. Mi familia, muchas veces cuando yo he intentado preguntar por ustedes, lo único que ha hecho es juzgarme. Son fríos conmigo. No se dan cuenta que yo no soy feliz. No se dan cuenta que me gustaría recuperarte, pero son fríos. Me dicen que nadie se muere por amor, pero yo me estoy muriendo de amor. Me dicen que ya se me va a pasar, que me busque otra persona, pero cada vez que he intentado volver a rehacer mi vida, me ha vuelto otra vez el recuerdo de tu presencia. No puedo volver a empezar. Vamos a ver, ¿qué más me dice? Aquí está la familia, ¿ves? Aquí está la familia. Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. Hace poco mi familia me ha dado lo que es un resentimiento. Hace poco mi familia he sentido que me han traicionado. Parece como que yo no les importo. Parece como que yo no soy nada para ellos. Te extraño. Perdóname por haber hecho caso a mi familia. Perdóname por no haber luchado, enfrentado a ellos. No sabía cómo actuar. Ahora ellos hacen su vida, ahora ellos continúan con su vida. Y yo estoy solo, yo estoy sola. Parece como que hay un mensaje que me dicen, o la familia, sus padres, su entorno no estaban de acuerdo, o los hijos, porque me dice que su familia, su entorno, están haciendo su vida. Y no sé por qué siento que puede ser que sus hijos están haciendo su vida. Y prácticamente él o ella es como que se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Es como que sus hijos están en su mundo, vacaciones, fiesta, y ellos se quedan ahí solos, tristes. Su familia de repente en algún momento no te aceptaban, y él o ella ha hecho caso a su familia, pero se queda solo, se queda triste. No sé qué hacer. Algunos de ellos viven en casa de su familia. Algunos de ellos no tienen ni en dónde quedarse. No tienen dónde quedarse. Por eso que reciben gritos, por eso que reciben humillaciones. Y tiene que agachar la cabeza, porque ¿a dónde se va a ir? Este chico o esta chica, algunos de ellos. Algunos de ellos tienen que soportar a la pareja que tienen ahí, porque no tienen a dónde irse. No saben cómo empezar otra vez. Y más, ese grupo de personas que tiene un problema en base a un enfrentamiento, alguno de ellos ha tenido lo que es una lesión en el cuerpo. Le duele mucho, dice. Mucho le duele.
Vamos a continuar. Cayó cartas. A ver. Dice que tiene mucha tristeza porque sus hijos lo rechazan. Es como que ha intentado posiblemente ser buena madre, ser buen padre, pero siento que los hijos lo rechazan. Siento que los hijos no quieren estar con ellos, quieren estar contigo. Lo rechazan o lo reclaman constantemente. Si tú no tienes a tus hijos al lado, al costado, y están con ellos, sus hijos lo reclaman, porque tenemos aquí la carta del sol de los hijos. Y al costado está la carta del 3 de espadas. ¿Por qué siento que a veces mis hijos me aborrecen? ¿Por qué siento que a veces mis hijos no me quieren ver? Por favor, no hagas nada para que me odien. Son lo único que tengo, dicen. Siento que muchos de ustedes, o de repente tus hijos también, a lo mejor ellos no han estado presentes en su cumpleaños. Y aquí ya no es cuestión de que tú de repente le digas cosas negativas de ellos. No, simplemente tus hijos se dan cuenta. ¿Por qué no ha estado mamá? ¿Por qué no ha estado papá en mi cumpleaños? Ya no quiero verlos. Ya no quiero saber nada de mamá, de papá, no. Y tú tratas de calmar. No, ha estado enfermo, trabajando, ya vendrá. No, no te dicen, no. Siempre están con la misma historia. No quiero saber nada de mamá, de papá, no quiero saber nada, tus hijos te dicen. Y lloran. Aquí yo veo llanto, aquí yo veo dolor. Llanto y dolor. Veo que alguna vez tus hijos te han preguntado, ¿por qué papá no me visita? ¿Por qué mamá no me visita? ¿Por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué mi mamá no me quiere? Lo extraña. A veces lloran tus criaturas. Lo mencionan constantemente. Lo mencionan. Tú tratas de mantenerte neutro, neutra, porque no quieres herir más a tus hijos. Pero ellos lloran mucho. Y esto a ti te causa dolor, resentimiento. Vamos a ver, ¿qué más me quieren decir? Vamos a ver, ¿qué más me quieren decir? La carta del loco. Muy bien. ¿Alguna vez te has preguntado, ya que estamos lo que es con el tema de los hijos, si ellos algún día tomarán conciencia de acercarse un poco a los tuyos? Siento que hay un grupo de ellos que también tienen hijos, pero siento que el karma va a venir de parte de sus hijos para ellos. El amor que debería darle a tus hijos, lo está entregando todo a los hijos que tienes cerca, y a tu hijo, a tu hija lo ignora, pero siento que el karma va a llegar de parte de esos hijos que tienes cerca. Aquí yo veo un dolor, una tristeza, una decepción. Y quizá de repente por eso te van a buscar. Te van a buscar. Van a rogarte. Hay una enfermedad que les viene a ellos. Hay una enfermedad. Vamos a cambiar de mazo. Vamos a ver. ¿Qué más me quieren decir? Vamos a ver. Vamos a ver qué más te quieren decir.
La carta del 5 de espadas. La carta del as de pentáculos. Quieren pedirte perdón, disculpa, porque su pareja o la persona con la cual están ellos o ellas te reclamaron. Es como que te hubieran acusado de que tú todavía tienes algo con ellos. Lo siento, dicen. Lo siento. Mi error es a veces mencionarte. Este hombre o esta mujer, algunos o la mayoría está saliendo con alguien. Pero da la casualidad, como tenemos la carta del 5 de espadas y la carta del as de pentáculos, a veces de una forma inconsciente mencionan tu nombre. Y esto ha traído muchos problemas con su pareja actual. Por eso que su pareja te ha reclamado. Por eso que su pareja te espía. Ha pasado esto. Porque tenemos esta carta, mira, viene con fuerza a reclamar. Y aquí la carta del as de pentáculos. Su pareja piensa de que tú posiblemente estás teniendo contacto con él o con ella por dinero. Vamos a sacar más cartas. La carta del 7 de bastos, sí. Esta persona no solo se acercó a tu vida a reclamarte, él o ella solo o sola, no, sino también la familia. Aquí yo veo como que te hubieran hecho un cargamontón. Por eso que te dice perdóname. No quería que las cosas llegaran hasta este punto. Yo no quería que ellos te ofendieran. Tú no tienes culpa. Aquí yo veo que la familia apareció en tu trabajo, en tu casa, en la calle. Apareció y te reclamaron. Tú estabas sola, tú estabas solo, no sabías qué hacer. Ellos eran muchos, venían con intención de hacerte daño, mucho daño. Porque aquí hay un conflicto, mira. Aquí hay un conflicto. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del as de bastos. Siento que desde ese momento tú has sentido como un vacío. Yo lo que siento aquí, que muchos de vosotros posiblemente esta persona también, y por eso que las cosas le van como le van, esta persona es como que te estaba mintiendo. Algunos de ustedes inclusive, esta persona te hacía el comentario de que estaba en un proceso de divorcio, de separación. Pero sin embargo, te diste la sorpresa que apareció la mujer, el hombre, la madre, el padre, su familia. Te llevaste una decepción. Tú confiabas mucho en él o en ella. Confiabas mucho. Tú creías que estaba siendo real. Pero veo que no. No. Por eso que esta persona tiene muchas pesadillas. Él o ella sabe que ha hecho mal. Por eso que la familia lo reclama. Su mujer lo reclama. Su hombre lo reclama. No lo cree. Pero aún así no lo deja. No lo cree. Porque aquí hay un vacío, una decepción, mira. Una decepción. Mucha oscuridad en tu mundo. Mucha oscuridad. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que hacer esto? La carta 9 de bastos. Tú has intentado explicar a la familia. Tú has intentado decirles de que aquí tú has sido engañada, engañado, pero no te han creído. No te han creído, no, para nada. No te han creído. Te miran con desconfianza. Te miran con recelo. No. Ha habido amenazas. Mucha amenaza ha habido aquí.
Por eso que él sabe, ella sabe de que el karma va a llegar a su vida. Siento que se está condenando por esto. Ellos mucho lo habían tomado como costumbre ya mentir, como costumbre. Ellos han mentido mucho. Ellos han contado lo que es un argumento a su familia, a su pareja, a los suyos. Y su entorno prácticamente no quieren perder. Por eso que buscan la forma de desquitarse, buscan la forma de reclamar. Y en vez que lo reclamen a ellos, te reclaman a ti. Por eso que hay desconfianza aquí. Mira. Vamos a ver cuál es su mensaje final. Porque aquí yo veo que ha habido magia, mentiras. Aquí también siento de una persona que va a su mundo, se olvida de los hijos. Aquí yo veo karma, mucha karma. Vamos a ver cuál es el mensaje final que te quiere dar. Vamos a ver cuál es el mensaje final que te quiere dar. Vamos a ver. La carta del rey de aire. Culto, objetivo, respetado. La carta del rey de aire te dice: siempre te voy a llevar en mi mente. Aunque muchas veces no diga nada, aunque muchas veces siento que ya la conexión entre nosotros se ha terminado, porque algunos de ustedes ya no quieren volver a pasar ese mismo infierno. Te voy a demostrar que voy a cambiar, pero dame tiempo. Quiero volver a ser esa persona respetada, respetado. Quiero que sientas admiración por mí. Y sé que en estos momentos no es así. Un día nos encontraremos. Un día podré abrazarte. Un día me verás renovado, renovada. Pero por favor no me ignores. Dame una oportunidad. Sé que a lo mejor de repente van a pasar muchos años, porque para poder ganarme otra vez tu confianza cuesta. Te respeto, te quiero, pero he cometido lo que es un error. Espero que algún día me perdones. Espero que algún día te sientas orgulloso y orgullosa de mí. Espero que algún día pueda recompensarte y que un día me perdones de todo corazón. Mira, quiere cambiar, pero sabe que es un proceso, porque un árbol no crece de la noche a la mañana. No quiere que tú, si a lo mejor de repente no hay un contacto, no quiere que tú lo veas fracasado, fracasada, o triste, o de repente deteriorado, deteriorada. No. Quiere presentarse en tu casa o encontrarse contigo, pero como dicen, como Dios manda. Un buen aspecto, una buena economía, un buen carácter también. Ahora, lamentablemente, es como que su mundo está de cabeza. Por eso que te dice paciencia y perdóname. Perdóname porque no te di tu lugar. Perdóname porque fui cobarde. Perdóname por hacer caso a la familia. Y perdóname por ir en busca de mis ambiciones, pero al final me di cuenta que el tesoro más grande que yo podía tener eras tú. Perdóname, te dice. Espero que te haya gustado este mensaje. Es un mensaje general que abarca para todos los signos. Dime qué tema quieres que hable. Ya he visto unos comentarios que algunas personas me piden que hable de las relaciones de las personas que están en pareja. También que hable de
aquellos que ya no están lo que es en este plano terrenal, o el amor que viene en futuro. Si tú me pones en los comentarios y me dices, Richard, háblame de esos temas, o un tema, ponme un tema específico. Yo qué sé, yo creo que podría ser muy interesante el tema del amor que viene a futuro, ¿no? O simplemente de la pareja o de las personas que ya no están en este plano terrenal. Bendiciones de corazón, te quiero, un besito. Lo que Dios ha unido, el hombre no podrá separar. Ellos van a hacer una metamorfosis, ellos van a cambiar, pero esto es un proceso. Hasta la vista. Bendiciones de corazón.